Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Son las 6 de la tarde y vamos a dar inicio a nuestras charlas de este año, de 2020-21. Qué alegría volver a tenerlos aquí. En la herramienta puedo ver que somos más de 80 los conectados en este momento y sabemos que a medida que corre el tiempo se van sumando. Es una alegría saludarlos. Quiero contarles que hoy le damos la bienvenida a estos webinars con un tema que es, pues, que nos está rondando la cabeza ahora a todos y tiene que ver con el SARS-CoV-2. Y el título de esta charla se llama Transmisión del SARS-CoV-2 en colegios y hogares, ¿qué papel juega la edad? Mi nombre es Ana María Leaño, me presento con ustedes, yo hago parte del programa de egresados de Uniandes, que pertenece a la Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados, y en donde trabajamos para generar estrategias que nos permitan estar más cerca de todos ustedes. Voy a contarles cómo funciona este espacio hoy. Tenemos la participación de un investigador postdoctoral de la Universidad de los Andes, quien viene a compartir con nosotros una de sus investigaciones basada en la propuesta de modelos matemáticos y estadísticos para que a través de datos e información verificable se puedan tomar decisiones que garanticen la ciudad de las personas y pues puntualmente vamos a hablar hoy de colegios, niños, su regreso en medio de la pandemia, entonces también que garantice la seguridad de nuestras familias. Él hará una presentación que durará entre 40 a 45 minutos más o menos. Al final tenemos un espacio que siempre es de 20 o 30 minutos para hacer preguntas de todos ustedes asistentes. Si el tiempo lo permite, también vamos a habilitar el micrófono para que ustedes puedan participar levantando su mano. Para ello, necesitamos y les pedimos que nos tomemos un minuto. La herramienta en la que estamos hoy, Webex, tiene la opción de levantar la mano en la parte inferior de sus pantallas, en el lado derecho, me aparece a mí. Si quieren, tómense un minuto para que la ubiquen. Es una mano que aparece así. Cuando ustedes dan clic sobre esa mano, a nosotros aquí nos indica pues que están pidiendo la palabra y es la manera que tenemos pues para poder abrir el micrófono. ¿Listo? También les recuerdo que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través del chat a lo largo de la charla, ubicando el usuario preguntas y respuestas. Ahí el equipo que está acá detrás de todo hace una selección de las preguntas, las organiza y hacia el final se las pasamos al invitado para que pueda contestarlas. Ahora, si están experimentando problemas de audio, de sonido, problemas técnicos, también tenemos un usuario ahí en la herramienta que pueden ver que es soporte técnico. Entonces nos pueden escribir a su usuario para que veamos qué está pasando con su conexión. Listo. Entonces ya que son las 6:03 de la tarde, que tenemos más conectados, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es Mauricio Santos. Les cuento que Mauricio estudió biología en la Universidad Javeriana y realizó una maestría en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Michigan. Además, es PhD en ecología y evolución de la Universidad de Chicago. Mauricio actualmente es investigador postdoctoral, como les conté hace un momentico, de un grupo de investigación en biología matemática y computacional de ingeniería biomédica de Uniandes. Mauricio, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Hola Ana María, un gusto y gracias por la invitación. ¿Me A oyen ti por todos? hacer parte de esta iniciativa. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Eh, Intenté no ser imprecisa entre lo que nos vas a contar. Espero que lo hayas logrado y acá estoy atenta para que inicies. Y también si necesitas algo de soporte técnico, estamos todos aquí para atenderlo. de una, todo el mundo ve mi pantalla, sí, ¿cierto? Sí, yo la estoy viendo. Listo, Y nos están confirmando por el chat que la ven. Así perfecto. que bienvenido y puedes arrancar. Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación y así como dijo Ana María, eh, hoy pues vengo a mostrar el trabajo que hemos venido haciendo a través del grupo de investigación en biología matemática y computacional y últimamente o recientemente, gracias a la financiación del IDRC en Canadá, eh,
los resultados de un proyecto fabuloso que tenemos con muchas facultades de la universidad. El proyecto se llama COLEP, donde, digamos, la idea es ver los impactos que han tenido o que ha tenido la pandemia en múltiples como aristas y en múltiples sectores. Y pues uno de esos ha sido pues esa reapertura de los colegios, el ver cómo juega un rol la edad. Y pues la idea es contarles y mostrarles algunos de los resultados que hasta ahora tenemos. Voy a empezar por una diapositiva que normalmente uno deja de último, pero siempre llega uno corriendo y no ve nada, con los agradecimientos, y quiero agradecerle de verdad a mis dos asistentes de investigación, que son los que se han puesto la 10 trasnochando conmigo en sacar todos esos resultados, Samuel Torres y Jaime Cascante, los dos estudiantes de pregrado y maestría en ingeniería biomédica, y de nuevo hacer ahínco en que mucha gente apoya desde COLEP y en el grupo de investigaciones en biología matemática y computacional. Bueno, con esto, ya normalmente entrando en materia, a mí me encanta hablar siempre y hacer un resumen pues, de la epidemia y de la pandemia. Y es como pensemos en qué es SARS-CoV-2. Inicialmente pues es un virus nuevo, y eso es súper importante, que causa la enfermedad de COVID-19, caracterizada por, digamos, falla respiratoria y en muchos casos neumonía. Y desde su reconocimiento el año pasado, pues ha sido como una enfermedad que se ha esparcido, digamos, a todos los lugares del planeta, y en el 2020 ha sido una de las causas de muerte más importantes en todo el año. Y a mí me encanta siempre cuando uno va a presentar aspectos de modelación, mostrar, digamos, lo difícil que ha sido el proceso de modelar esto, digamos, en la pandemia, muchos de estos patrones. Porque ha sido difícil, digamos que se le ha dado muy duro a los modelos, pero pensemos en lo que ha sido difícil, porque uno, desde el comienzo siempre hemos tenido pocos datos. Dos, digamos que no ha habido tiempo para reaccionar y siempre ha tocado tener, digamos, un ejército de gente y ir a un paso como loquísimo, a veces actualizando, digamos, los modelos y los resultados, y digamos en el proceso de ir en este paso muy dinámico, pues se ha tenido que tener muchos supuestos en los modelos, cosa que no es malo, simplemente hay que tener claro los supuestos del modelo, y se tiene digamos, un panorama muy dinámico que evoluciona, digamos, constantemente. Digamos que lo que vamos a mostrar hoy posiblemente va a ser un panorama muy diferente, digamos, el siguiente mes, y hemos tratado de generar digamos, un marco conceptual que le permita a uno incorporar esa dinámica en los modelos. Entonces, digamos que, resumiendo, ¿cuáles han sido el papel de los modelos durante esta pandemia? Inicialmente, que fue lo que hizo todo el mundo, pues hacer predicciones así simples, a corto plazo, y ver, digamos, esa dinámica que veíamos en ese momento de crecimiento exponencial que teníamos en los modelos. Y después, digamos, tratábamos de ver cuáles eran los riesgos asociados a tener algunas medidas u otras, y tratar de, digamos, promover esa idea de debemos evitar el colapso del sistema de salud. Y eso llevó a motivar la implementación de medidas que redujeran los contactos, y con esto, digamos, las cuarentenas y las diferentes intervenciones que se han ido haciendo en las ciudades. Y últimamente, digamos, como hemos tenido muchos más datos, mayor conocimiento de la enfermedad, pues hemos hecho pronósticos en tiempo real de la epidemia, lo que llamamos forecastings, o proyecciones y escenarios de posibles intervenciones y del impacto de esas intervenciones. Es que esos modelos han ido mejorando y han ido generando, digamos, mejores proyecciones y mejores resultados. Pero pensemos que los supuestos iniciales de todos esos modelos era, uno, como no teníamos, digamos, los valores de los
parámetros en todas las regiones, decíamos, bueno, la transmisión es independiente de cualquier contexto local y de cualquier, digamos, aspecto comportamental, cosa que fue cayéndose, o esas ideas se fueron cayendo con el tiempo. Dos, pues que todos los individuos tenían la misma probabilidad de infectarse y que todo el mundo, digamos, era, digamos, homogéneo o algo en los modelos que se llama de mezcla completa. Básicamente es que todos los modelos asumen que son homogéneos, porque tienen una muestra homogénea. Tres, pues que no teníamos, en el caso de Colombia, estimaciones puntuales de los parámetros epidemiológicos y cómo era ese contexto local. Y cuatro, que en la mayoría, digamos, las intervenciones que se modelaban no se incorporaban aspectos, digamos, ni económicos, ni comportamentales, ni de la variabilidad climática, que últimamente los modelos han ido incorporando. Entonces, ¿qué fue, digamos, el ejercicio inicial cuando nosotros empezamos a trabajar en modelar digamos, los patrones espaciotemporales de la pandemia? Lo primero que queríamos hacer era generar una línea base. Y en el grupo dijimos, bueno, vamos a estimar esos parámetros epidemiológicos claves para comprender la transmisión local. Vamos a ver dónde estamos comparados con muchos lugares del planeta. Y dos, pues era específicamente eso, compararnos, digamos, esos valores de los parámetros que nosotros calculábamos con lo que veían en otros lugares, en lo que veíamos en otros sitios en la literatura. Y entonces, una vez hacíamos eso, pasó una segunda fase y era, bueno, queríamos, usando nuestros modelos ya calibrados para Colombia, evaluar el efecto de esas intervenciones no farmacéuticas, como las cuarentenas, como el pico y cédula, las restricciones a la movilidad. Y dos, tratar de hacer pronósticos en tiempo real, como si, de la misma forma en que se generan, digamos, los pronósticos del clima, tratar de ir haciendo pronósticos semanales con muchos métodos que incorporaran modelos matemáticos y que no incorporaran, que fueran muy como métodos de machine learning, y después comparar todos esos pronósticos en, digamos, y tratar de sacar una predicción consenso. Eso es algo que venimos haciendo todavía y estamos mejorándolo, pero les quiero mostrar, digamos, básicamente cuál fue nuestra aproximación. Nuestra aproximación inicial fue usar lo que llaman, digamos, pues, modelos matemáticos y específicamente algo que se llaman modelos metapoblacionales, que son, digamos, los modelos metapoblacionales, pues básicamente piensen que lo que uno tiene, pues es la dinámica de un municipio, la dinámica de transmisión de ese municipio, pero un municipio o una localidad, en el caso de Bogotá, no está sola, está conectada a las múltiples localidades de la ciudad, y uno quisiera ver, uno, la dinámica dentro de esa localidad, en el caso de Bogotá, y cómo esas localidades, digamos, están acopladas en el espacio y el tiempo. Y lo segundo que uno quisiera ver es que ese modelo esté calibrado y recree lo que uno ve en los datos. Entonces, lo que hicimos fue escribir un modelo estocástico que recreaba o que capturaba la dinámica de la enfermedad. Y segundo, ajustar ese modelo a los datos. Es decir, dígame cuál es la mejor combinación de todos los numeritos de mi modelo que mejor mapea mi dinámica temporal. Y cuando digo, digamos, cuáles son los mejores valores de esos numeritos, pues son cuáles son los mejores valores de esos parámetros, no sé, como el tiempo de incubación, el tiempo de recuperación, el IFR, para mapear, digamos, lo que vemos en los datos. Y eso, digamos, se fue el primer ejercicio que hacíamos, que de forma muy técnica, pues lo que hacíamos era de forma iterativa tener un algoritmo que buscaba y buscaba diferentes combinaciones y simulaba y simulaba y simulaba el sistema hasta que uno le pegaba, digamos, lo más cercano a los datos. Hasta que su modelo, digamos, con cierta combinación de parámetros, que en este caso yo llamo teta, esa combinación de parámetros teta me podía mapear los datos. Y eso fue
Lo primero que hicimos, estos son los resultados de nuestro modelo como, digamos, mapeado o capturado a la variación temporal. Entonces, si ven aquí en la línea gris sólida y la región sombreada son las predicciones de nuestro modelo con sus intervalos de confianza, y los puntos son todas las observaciones de las muertes en Bogotá. Vean que nuestro modelo captura bastante bien la dinámica temporal de lo que hemos visto en Bogotá, y lo que hacíamos era seguimos haciendo, es tratar de generar predicciones semana a semana, predicciones a corto plazo, que dijera, listo, a 10 días, ¿cuánto van a ser esas muertes? ¿Cuánto van a ser esos casos? Ese fue nuestro primer ejercicio, y creo que fue un ejercicio que apoyó mucho, digamos, a la Secretaría en muchas de las tomas de decisiones, y creo que es un ejercicio robusto que muestra, digamos, la habilidad de cuando uno tiene modelos ajustados a los datos, qué tan útiles son este tipo de aproximaciones. Y otra de las cosas, digamos, muy interesantes que pudimos hacer con los modelos es darnos cuenta que podíamos calcular las cero prevalencias, y que esas cero prevalencias que calculábamos nos daban muy cercano a lo que veíamos observado. Entonces, esta es la cero prevalencia, digamos, agregada para la ciudad, para Bogotá, y digamos, con nuestro modelo, y lo que ven aquí en este punto negro es esa cero prevalencia que el Instituto Nacional de Salud nos informó preliminarmente con sus estudios de cero prevalencia en noviembre, que nos decían a noviembre aproximadamente el 30% se ha infectado. Entonces nos dimos cuenta que en nuestro modelo podíamos capturar y empezar a hacer predicciones de ese tipo. Entonces, digamos, una de las cosas interesantes de ese primer capítulo, de ese primer ejercicio de modelación y ajuste de datos, fue darnos cuenta que el subreporte sigue siendo súper importante en la ciudad. Digamos, todavía no logramos ver todas las infecciones en el sistema, y esas infecciones asintomáticas tienen un papel súper importante en la transmisión. Dos, que el modelo y este tipo de aproximaciones permitía predecir en tiempo real cómo iba evolucionando la dinámica de transmisión, y si usted puede ir, digamos, de cierta forma un paso adelante, eso es un gran avance. Y tres, nos mostraba lo importante que podía ser, digamos, en el aspecto nacional, y muchos de los casos que estamos haciendo ahorita en aspectos locales, en ajustar los modelos a ciudades, el rol del movimiento en la dinámica de transmisión. Pero obviamente, lo que les decía, estos modelos tienen unos supuestos, y nuestro modelo inicial tenía unos grandes supuestos, y era que todo el mundo, de todas las edades, pues todo el mundo en todas las edades tenía la misma probabilidad de infectarse. Dos, también todo el mundo tenía esa misma probabilidad de morir. Y tres, no incorporaba en ningún momento ningún aspecto de variaciones de estratos socioeconómicos, de variables sociales. Y hay estudios súper lindos que han salido recientemente, como este estudio en Chile, en donde muestran que esa variación socioeconómica mapea perfectamente lo que vemos, digamos, en los patrones epidemiológicos. Digamos, como esto es un estudio en Santiago de Chile, publicado por algunos de mis colaboradores en Harvard, en donde muestran que ese case fatality rate y ese infection fatality rate está súper asociado a la disparidad socioeconómica. Entonces uno debería tratar, y digamos, a las diferencias en las clases de edades, y uno debería en los modelos tratar de capturar digamos, esas disparidades y esa heterogeneidad en esos dos aspectos principales. Así que ese fue nuestro segundo gran objetivo, y es el gran objetivo de ahorita. Fue, listo, ¿qué tal si empezamos a hacer nuestros modelos que capturen esas variaciones o esa heterogeneidad en las tasas de contacto por edades, en ese subreporte por edad, en ese índice de fatalidad que tenemos en la ciudad por edad? Y dos,
también queremos esas estimaciones desagregarlas en espacio y tiempo y desagregarlas por estrato socioeconómico. Es algo que Jaime, mi asistente y yo, con ayuda de todos los del equipo de Colep, estamos tratando de hacer en este momento, pero hoy les voy a mostrar unos de los resultados preliminares porque son muy interesantes, y una de las motivaciones grandes es un estudio que publicó Luis Olmos, un investigador del Instituto Nacional de Salud, en donde mostraba cómo, digamos, esa movilidad también mapeaba perfectamente las disparidades socioeconómicas. Entonces, al final, lo que uno sí quisiera es ver cómo, digamos, esa dinámica de transmisión de la enfermedad varía por edades, por estratos socioeconómicos y en el espacio. Y hacia allá es donde queremos llegar. Pero ¿cómo queremos llegar? Digamos, de una forma en donde usemos los datos y algoritmos de inferencia estadística para estimar, digamos, parámetros por edades y para decir, digamos, de una forma bien certera, ok, este es el impacto en cada una de las clases de edades. Y para eso, de nuevo, estamos usando modelos matemáticos, así como los que presenté en la primera parte. Lo único que incorporan estos modelos matemáticos es que ahora tenemos la gente dividida en muchas más cajitas. ¿Qué quiero decir por muchas más cajitas? Después ahora tenemos la gente dividida por clases de edades. Entonces usted tiene gente infectada joven, digamos, adultos, adultos mayores, etcétera. Y así, digamos, teniendo esas múltiples cajitas, le permite a usted, digamos, ir capturando la dinámica de transmisión en cada uno de esas clases de edades. Y de nuevo, usando los mismos algoritmos y los mismos métodos de inferencia estadística que les conté, digamos, brevemente en el inicio de la charla, pues hemos sido capaces de nuevo estimar esa cero prevalencia, pero ahora estimamos esa cero prevalencia por edades. Y eso es algo súper interesante porque empieza usted a darse cuenta, ok, ¿quiénes son los que realmente se están infectando? ¿Son los jóvenes? ¿Son los adultos? ¿Son la gente en la población económicamente activa? Y eso es lo que vemos hasta ahora, digamos que la gente entre los 40 y 59 años al parecer es la que más se ha venido infectando y que todavía, digamos, otro punto importante es que algunas clases de edades pues, están mucho más avanzadas en esa cero prevalencia que otras. Esto es algo que estamos estimando de nuestros modelos y estamos tratando de empezar a comparar con los datos de serología que tienen en el Instituto Nacional de Salud. Pero otra de las cosas súper importantes que podemos hacer ahora es esas tasas de contacto, ahora las podemos desagregar por edades. Entonces ahora podemos ver qué tanto es esa tasa de contacto en los jóvenes, como vemos aquí, comparada, digamos, con los adultos mayores, comparada con la gente que es digamos, económicamente activa. Entonces, este tipo de desagregación le permite a usted tener mucha intuición de qué es lo que está pasando en el sistema. Y eso es algo que le permite a uno mucho también los modelos matemáticos. No solo, digamos, predecir y no solo tener un numerito, sino entender qué es lo que está variando detrás. Y por último, yo les decía, hey, el subreporte todavía sigue siendo muy grande en la ciudad y es súper, digamos, creo que estos resultados preliminares muestran que es súper diciente que todavía no logramos ver todas las infecciones y todavía el subreporte es bastante grande en la ciudad, en algunas clases de edad por encima del 70%, pero dos, que eso va variando mucho entre edades. Entonces, parece que el subreporte es mucho más grande en los adultos mayores, en esa población por encima de los 70 años. Y eso ha sido, digamos, bastante interesante de ver porque digamos que cuando uno tiende a agregar todo en el sistema y a ponerlo todo en una misma caja, digamos que deja de capturar mucha de la variación y mucho de los, digamos, de los detalles finos que ahora digamos, este nuevo ronda de modelos deberían empezar a capturar. Y lo último que podemos calcular es el IFR. Y el IFR, digamos, la forma más
certera de estimarlos, obviamente, a punta de la información serológica. Pero usted normalmente no puede tener, digamos, información serológica en todos los lugares. Y eso es algo que en el grupo dijimos desde el comienzo, ok, en ausencia de información serológica, ¿podemos tener algún método, digamos, robusto que nos permita estimar esos IFRs? Y hasta ahora hemos sido muy optimistas y, digamos, compartiendo estos resultados preliminares con otros investigadores que están trabajando en aspectos serológicos, nos hemos dado cuenta que nuestros agregados y nuestros estimadores están muy cercanos de lo que estima la gente con la información serológica. En el caso de Bogotá nos dan un agregado, vamos, el 1%, y si usted lo discrimina por grupos de edades, pues no es algo nuevo, pero que esa probabilidad de muerte o ese índice de fatalidad es mucho más alto en poblaciones por encima de los 60 años. Lo que motiva, digamos, en términos de vacunación, ir por una estrategia de vacunar siempre los mayores primero. Pero, digamos, me va a quedar aquí un segundito para decir listo, pero ¿para qué también funciona el tener estimadores por edades? Pues a usted le funciona un montón tener estimadores por edades cuando quiere evaluar el riesgo de reabrir actividades como lo son los colegios, pues porque usted necesita de cierta forma tener muy caracterizada cómo es su transmisión en los jóvenes, cómo es su transmisión en los adultos, y eso es lo que usted quisiera eh, tener antes de, digamos, saltar a modelar eso muy bien caracterizado. Y eso fue lo que hicimos al comienzo. Caracterizar muy esa variación entre edades y esa variación espacial y empezar a decir, listo, ahora qué podemos responder con los modelos para este tema de reaperturas. Y nos fijamos tres preguntas iniciales. Uno, ¿cuál es el riesgo de abrir los colegios en un método de alternancia de una semana? Con reducciones porcentuales en la densidad de los salones. Entonces, lo que hacíamos es, vamos a modelar esa alternancia y vamos a modelar la medida básica de reducción del riesgo, que es reducir esa densidad de los salones. Dos, en el caso de que usted tuviera que reducir contactos para mantener los colegios abiertos, ¿en qué actividades debería enfocarse en esa reducción de contactos? Y tres, ¿cuál es ese valor agregado de ventilar, de usar tapabocas de diferentes tipos de tapabocas, de aumentar esa adherencia al tapabocas? Y digamos, esta última idea era como tratar de poner sobre la mesa que los colegios también tienen herramientas de control y no todo el tiempo, digamos, sería algo muy top-down o muy controlado por las secretarías de salud. Digamos, eran para decir, hey, sí se pueden hacer las cosas bien. Y para esto, ¿qué hicimos? Cogimos un modelito de ecuaciones diferenciales estocásticas, en donde, digamos, los susceptibles pasan a ser expuestos, después usted puede tener infecciones asintomáticas, hospitalizadas y muy graves que requieran UCI, se puede recuperar de esas infecciones, o la gente que está en UCI finalmente puede morir. Pero dijimos, hey, ya no vamos a asumir que todo esto es homogéneo en el espacio, vamos a implementar ese modelito en una red de contactos. ¿Y qué quiero decir por una red de contactos? Pues ahora vamos a implementar este modelito en una red que nos contabilice por esas interacciones que hay entre los individuos. Y dos, dijimos, bueno, pero esas interacciones pueden variar dependiendo de si usted está en su hogar, en un colegio, o en algún otro lugar, como ya sea como en un restaurante, yendo a cine, o yendo al supermercado. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear y pensar cómo crear estas redes de transmisión o estas redes de contacto. ¿Qué es lo que, digamos, de cierta forma usted le mapean? Pues, ¿quién se contacta con quién? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo?
y lo que usted, pues, digamos, quisiera saber es en qué lugares pasaron esos contactos, si en la casa, en el trabajo, en los colegios. Y inicialmente lo que hicimos nosotros fue usar, digamos, datos de los censos, datos preliminares, para generar estructuras de estas redes que se asemejaran a la realidad, pero lo que quisiera uno al final es, pues, usar datos de rastreo de contacto, de aplicaciones móviles, de encuestas, para ver cómo son esos patrones de contacto de la gente, para ver cómo son esos patrones de contacto entre edades, y con eso, digamos, ir mucho más certero en este tipo de aproximaciones. Pero para lo que hicimos ahora fue decir, listo, vamos a reconstruir una ciudad virtual, una ciudad sintética, que tenga las mismas características de Bogotá. Entonces, inicialmente lo que dijimos es, vamos a crear una red de contactos de 100.000 individuos que tenga una distribución de edades muy similar a la de Bogotá. Para eso, digamos, tomamos la distribución de edades del censo. Y dos, creamos esos individuos, los agrupamos en hogares, en diferentes hogares, en diferentes casas. Y esas casas pueden interactuar entre ellas. ¿Cómo creamos esos hogares? También tomamos la información del censo y información de la ciudad y dijimos, bueno, ¿cuál es el tamaño promedio cuál es la distribución de tamaño de los hogares? Y creemos casas sintéticas con esos, digamos, con esos diferentes tamaños. Eso fue lo primero que hicimos. Pero después dijimos, bueno, ¿qué más está pasando en la ciudad? Usted puede tener la gente yendo a los trabajos, trabajando, digamos, de forma presencial. Entonces, creamos otra red, otra capa, que mapeaba esos contactos que usted podría tener en su trabajo. Entonces, para eso, solo sacamos, digamos, los individuos, de nuestra muestra sacamos solo los individuos que tenían entre 20 y 64 años, y dijimos, listo, estas personas van a tener interacciones en su trabajo, y también creamos otra, digamos, otra capa que nos mapeaba la transmisión comunitaria. ¿Qué es esa transmisión comunitaria? Pues son todas esas interacciones que no son trabajo, ni son sus interacciones en su hogar, o en el caso de este ejercicio, ni sus interacciones en el colegio. Lo que significa esa transmisión comunitaria son esas interacciones en el supermercado, yendo al banco, yendo a un restaurante con sus amigos, yendo al cine. Ese tipo de interacciones son las que mapea esa capa de la comunidad. Y vamos, seguramente me pueden estar diciendo, bueno, pero ¿qué quiere decir todo eso? Para eso les traigo, digamos, esta caricatura muy chiquita de cómo son, digamos, la estructura de esas redes. Entonces aquí ustedes pueden ver, digamos, que cada una de esas redes, esto es un ejemplo simplemente para visualizar, cada una de esas redes es una combinación de individuos y cada uno de esos individuos, digamos, está asignado a una casa y eso, digamos, nos mapea la dinámica que vemos en las casas. En los trabajos tenemos un subset de esos individuos y cada uno de esos individuos pueden trabajar, digamos, en una oficina o pueden trabajar en otros lugares menos, digamos, agrupados o menos clusterizados y, digamos, esto nos mapea la distribución o los contactos en el trabajo y tenemos una capa que nos mapea esas interacciones comunitarias o esas interacciones, digamos, aleatorias que no son ni de trabajo ni en los hogares. Y obviamente tenemos digamos, lo más importante, y por eso lo dejé de último, tenemos una capa que nos muestra los contactos en los colegios. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Bueno, ¿cómo vamos a simular esto? Y empezamos a pensar, Luis, lo que tenemos que empezar a simular es un conjunto de salones. Y eso fue lo que empezamos a simular inicialmente. Cada uno de estos grupos son grupos de 35 individuos, que es el tamaño promedio de un salón en la ciudad de Bogotá, donde tienen
diferentes, digamos, distribuciones de edades y en los que está asignado un profesor y el profesor puede tener cierta edad, que también lo extrajimos de los datos, en donde, usando datos de la Secretaría de Educación, sabíamos cuál era la distribución de edades de los maestros en la ciudad de Bogotá. Pues piensen lo que tenemos en esa capa de colegios es un montonón de salones que está agrupado pues, en colegios. Y cuando está agrupado en colegios, pues también de los datos sacamos el tamaño promedio de un colegio para saber cómo, digamos, cuántos salones podíamos meter en cada uno, digamos, de los colegios. Entonces, de esto, digamos, esta es la arquitectura base de ese modelo. Y después, digamos, cómo estructuramos las simulaciones. Entonces, lo que dijimos fue, ok, vamos a simular un día, digamos, múltiples días promedios en la ciudad. Entonces, nuestro modelo corre en un intervalo de 8 horas. ¿Y por qué van a decirme por qué corre en un intervalo de 8 horas? Porque lo que nosotros queríamos capturar es que la gente no siempre está en el colegio o en el trabajo y no siempre está en los hogares. Entonces, lo que dijimos es, hagamos 3 bloques horarios en donde usted tenga, digamos, la madrugada, la noche madrugada, el día y la tarde-noche. Y eso fue lo que hicimos en esta parte. Y a medida, digamos, que usted iba pasando durante el día, pues esas capas de colegio y trabajo iban prendiéndose o apagando. Entonces, ¿qué quiero decir por eso? En nuestra simulación, los colegios y los trabajos en la madrugada y en la noche están apagados. Usted no, digamos, en nuestra simulación, usted no va al colegio, digamos, de forma nocturna y usted no va al colegio en la madrugada, ni va a trabajar en la madrugada ni en la noche. Y durante el día es que pasan todos esos contactos. Y dos, que durante la noche y la madrugada, la gran mayoría de sus contactos pasan dentro de sus hogares, teniendo un porcentaje de contactos, digamos, aleatorios o de transmisión comunitaria en cada uno de esos intervalos de tiempo. Son mucho menores en la madrugada y mucho mayores, digamos, en la noche, donde la gente va a cine, va a comer, va a hacer las vueltas que le quedaron, y eso era, digamos, lo que queríamos capturar en las simulaciones. ¿Y qué era lo que queríamos ver? Acuérdense en las preguntas. Lo que queríamos ver el primero, el efecto de abrir o no abrir los colegios. Y esto fue, digamos, lo que encontramos. Inicialmente, el efecto de reabrir los colegios no es significativo, al menos en porcentajes de ocupación bajos, por debajo del 40%. Y dos, quiero que vean esos diferentes porcentajes ahí. Lo que significan esos diferentes porcentajes de ahí es la transmisión de fondo en la ciudad. ¿Qué quiere decir la transmisión de fondo en la ciudad? Pues ese 0% es básicamente si usted abriera todo en la ciudad sin ninguna preocupación. Pues vea que el efecto se ve súper grande y el efecto en los casos se ve bastante significativo, pero pues es un escenario en el que usted no va a intervenir para nada. Basados en los datos de movilidad, creemos que la ciudad está en un escenario cercano al 35%, o sea, cercano a los puntos de aquí abajo. Y eso es interesante porque nos muestra que de verdad reabrir los colegios con cierto porcentaje de ocupación es seguro, pero obviamente manda un mensaje súper importante y es que es una tarea de todos, que tenemos que hacer, digamos, mantener los contactos bajos en el resto de actividades, en el resto de, digamos, no ir, no excedernos en los contactos en restaurantes, en centros comerciales, y si hacemos, digamos, todos la tarea, los colegios podrían operar, digamos, de forma segura. Pero dos, después decíamos, listo, si potencialmente
tuviéramos que empezar a reducir los contactos para mantener los colegios abiertos, ¿qué es lo que tendríamos que sacrificar? Y en este, digamos, pensamos en intervenciones de qué es lo más importante que digamos, deberíamos virtualizar o que deberíamos cerrar. Trabajos o esas interacciones comunitarias. Y en general, digamos, los modelos nos muestra que, digamos, esas interacciones comunitarias, de transmisión comunitaria, tienen un efecto mucho más, no mucho más grande, sino más grande, no significativamente más grande, pero si usted tuviera que cerrar, pueden, usted debería hacer, digamos, intervenciones en los trabajos, así como en esos contactos de transmisión comunitaria. En otras palabras, si usted tuviera que mantener los colegios abiertos, trate de virtualizar al máximo lo que pueda de sus trabajos y tratemos de, digamos, de cuidarnos y tener, digamos, mucha política de autocuidado y de mantener los contactos eh, al mínimo. Pero después venía una pregunta súper importante y es algo que ha venido surgiendo mucho en los medios y es ¿qué pueden hacer los colegios? ¿Qué es lo importante que necesitamos hacer? Y han venido tres cosas. Usar el tapabocas, ventilar y otra cosa que no se discute mucho, pero es usar tapabocas de calidad. Entonces eso fue lo que empezamos a incorporar en nuestro modelo y dijimos, listo, si los colegios tuvieran que operar siempre al 35% y tuviéramos una ciudad donde abriera totalmente, no hubiera ninguna clase de intervención, donde digamos, si se controlaran esos contactos de forma o poco esos contactos, a un 20% se redujeran los contactos, o si se redujeran alrededor del 40%, que es donde creemos que está, ¿qué efecto tendría empezar a ventilar o no esos colegios? O esos espacios, perdón. Vean que cuando usted no interviene el sistema, pues ese efecto de la ventilación no se ve, pero es un efecto que no se ve porque simplemente usted está disparado en un sistema que está fuera de control. Entonces, vuelvo a decir, como es importante tener en cuenta que esto es una tarea de todos y uno no puede, digamos, pensar en reabrir seguramente ninguna actividad si usted no, digamos, si no todos ponemos de nuestra parte. Pero vean que cuando uno, digamos, tiene los contactos y las infecciones de cierta forma bajas o, digamos, bajo control, ese efecto de la ventilación es significativo. Vean que pasar de un salón sin ventilación a un salón con media o alta ventilación hace la diferencia. O sea, la ventaja de ventilar es una gran ganancia. Y eso es el mensaje grande que discutíamos esta mañana con todos del grupo. Como decíamos, de verdad la ventilación es un mensaje que se debe tener muy en cuenta. Pero dos, pues vean que el usar máscaras, digamos, de calidad, máscaras quirúrgicas o esos N95K o KN95, en escenarios en donde usted no tiene mucha ventilación, hace la diferencia. ¿Qué quiero decir por eso? Fíjense en escenarios en donde usted tiene muy poca ventilación, el usar una máscara de calidad hace la diferencia muy grande. Pero dos, si usted está en un escenario muy, digamos, un espacio muy ventilado, espacios al aire abierto, esta diferencia se pierde porque realmente la ventilación tiene ese efecto, digamos, mucho más grande en esa reducción del riesgo. Y por último, obviamente, lo que queríamos era ver, listo, ¿cuál es ese impacto de que usted use siempre la máscara o reduzca el uso de la máscara en los colegios? Y encontramos de forma muy interesante que pues, y bastante intuitivo, que de verdad promover el uso de la máscara constantemente tiene un efecto, pero ese efecto es mucho más importante cuando usted no tiene lugares ventilados. La ventilación de verdad hace la diferencia en este tipo de dinámicas o en este tipo de escenarios. Entonces, ya para terminar,
quería, digamos, hacer unas pequeñas conclusiones de lo que les he mostrado. Entonces, inicialmente, pues nuestros modelos logran capturar, digamos, la dinámica espaciotemporal de lo que hemos visto en SARS-CoV-2 en Bogotá y en el país, que hay métodos que permiten estimar esos parámetros claves de la transmisión. Entonces, quiero decir como listo, todo el mundo le da muy duro a los modelos, pero hoy quería mostrar que modelos acoplados a los datos y usando los datos como método para informar, digamos, y calibrar esos modelos, es la herramienta para ir y para seguir, digamos, en esta, o informar, digamos, muchas de las decisiones. 3, que hay una importante variación en la transmisión en diferentes clases de edades, y eso, digamos, debe ser incorporado en muchos de los modelos y en muchas de las análisis que se están haciendo de reapertura. 4, que la reapertura de los colegios es posible bajo condiciones epidemiológicas controladas. Es que es seguro ir bajo, digamos, ciertas condiciones epidemiológicas. 3, que esos métodos de alternancia y reducción de la densidad funcionan, y algo que queremos ver es tratar de optimizar y buscar cuál es el método óptimo o cuál sería la metodología de alternancia óptima. 4, que es necesario empezar a implementar y apoyar mucho más los programas de rastreo de contactos que le permitan a uno evaluar, digamos, esos impactos muy locales de la reapertura y de, digamos, todos estos procesos de reapertura. Y último, y lo que pues, creo que dejo de mensaje hoy, es que de verdad las medidas de control como digamos, el ventilar espacios, el abrir espacios o educar en espacios abiertos con alta ventilación y medir, digamos, esa ventilación en los lugares, debe ser algo fundamental en los colegios y debe ser algo que debe ser, digamos, nuestra prioridad si pensamos en intervenciones, digamos, gana-gana y que sean fáciles de implementar. Ya con eso, bueno, quiero darle las gracias a nuestros financiadores, a IDRC, a toda la gente de Colev y específicamente a Juan Manuel Cordobés, a Catalina González, a Alf, que han estado muy pendientes de la implementación de los modelos y de los resultados, y a Diana, que hace que todo nuestro proyecto ande sobre ruedas. Con eso me despido, tomo cualquier pregunta y solo un mensaje cortico. Estamos buscando si alguno entre los invitados, entre los asistentes, está interesado en hacer un doctorado con nosotros. Estamos buscando un estudiante doctoral que le gusten los sistemas dinámicos, el análisis estadístico, tenga bases de programación y que venga a trabajar con nosotros. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mauricio. La verdad qué buena exposición y qué tema tan interesante. Ya hemos recibido algunas preguntas. Les recordamos enviarlas al usuario preguntas y respuestas. Y también, si el tiempo nos lo permite, pueden levantar la mano utilizando el botón que está a mano derecha en la parte de abajo si quieren formular la pregunta ustedes mismos. Entonces, que se repitió, eh, la hace Diana Sarmiento y Darío Velandia. Quieren pedirte que nos aclares qué es IFR y CFR. Aló. Aló. Listo. Bueno, el IFR es, digamos, una cantidad muy usada en epidemiología que básicamente le dice a uno su índice de fatalidad. Y es, de cierta forma, la, la probabilidad de, digamos, de muerte en, digamos, un sistema epidemiológico. Cosa importante de los IFRs, uno, pues le mapean bastante bien ese riesgo de muerte
pero dos, es súper heterogéneo en edades y geográficamente. Entonces es algo que hay que tratar siempre de estimar muy localmente. Ok, muchas gracias, Mauricio. Bueno, aquí hay otra pregunta. Esta es de Sabina Talero. Ella quiere saber para el tema de colegios, ¿cuál es la diferencia entre niños y adolescentes? Porque ella ha leído que los mayores de 14 años tienen la misma probabilidad de contagiarse y contagiar que un adulto joven. En cambio, en niños la tasa de contagio es menor y la probabilidad de que transmitan la enfermedad es también menor. Entonces, ella quiere saber cuáles serían los protocolos diferenciales para colegios en educación básica primaria, media y secundaria. Es una gran pregunta. Respuesta corta, Sabina, eso es algo que estamos implementando en este momento. Eh, lo que teníamos problemas es porque, digamos, entre más usted desagregue el sistema, digamos, más difícil de estimar los parámetros y esas probabilidades de infección son, porque usted se queda con menos datos. Finalmente encontramos la forma de hacerlo y es algo que estamos incorporando y, digamos, de avance le puedo decir que sí, digamos, la probabilidad de infección es mucho menor en menores de 14 años que en mayores de 14, pero esa probabilidad de infección o esa transmisión sigue siendo en esos jóvenes todavía menor que en un adulto. Esas son nuestras estimaciones por ahora. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, tenemos una persona que tiene la mano levantada, se llama Alejandro Arregoces. Entonces, Alejandro, ya te voy a activar el micrófono. Te pido que por favor seas muy breve con la pregunta. Buenas tardes, muchas gracias felicitaciones a Mauricio y al equipo por ese increíble trabajo. Yo tengo dos preguntas muy rápidas. Es que no vi como dentro de los controles el lavado de manos. Y la otra pregunta es si ya han mirado cómo van cambiando los resultados de las simulaciones cuando comiencen, digamos, las vacunas a ser importantes. Eso es. Muchas gracias. Perfecto. Gracias por la pregunta. Sí, es algo súper pertinente. Y sí, digamos, no incorporamos el lavado de manos porque no encontramos, digamos, la forma en que empezamos a mapear estos efectos de la ventilación y el uso de máscaras fue a partir de, digamos, artículos científicos en donde decían, listo, si usted reduce, digamos, en donde hacían experimentos en donde asociaban la probabilidad de infección a ciertas ventilaciones y por ahora no logramos encontrar algo que nos dijera, listo, ¿cómo se mapea ese lavado de manos con, con la probabilidad de infectarse? Y dos, como es algo tan comportamental, es bastante difícil de modelar. Entonces, digamos que eso es la respuesta corta inicial. Digamos, idealmente quisiéramos poder incorporar en el modelo ese tipo de intervenciones y es el tipo de intervenciones que nos interesa incorporar en el modelo porque desde el comienzo, digamos, con Alf, con Juan Manuel, con Catalina, decíamos, listo, pensemos también en intervenciones donde le demos herramientas a los colegios para empoderar, digamos, y decir, hey, si hacemos el trabajo bien, esto puede ser seguro. Pero digamos, en el caso del lavado de manos, se la quedo debiendo inicialmente es porque no hemos encontrado la forma de mapear a la probabilidad. Y la segunda pregunta, ¿alguien me la puede recordar? Que si hay más o menos alguna idea de cuando
comience la vacunación, ¿cómo van a ir cambiando los escenarios? Sí. Sí, el modelo hasta ahora, digamos, no tiene el efecto de la vacunación. Digamos, lo tenemos en la cabeza eventualmente, pero digamos que este modelo, por ahora, como no ha entrado, digamos, el efecto de la vacunación fuertemente, asumimos que, digamos, que ese efecto, o todavía uno no debería ver un efecto significativo en eso. Y es algo que, digamos, quisiéramos que no incorporamos en el modelo, y hay algo que también no incorporamos, y es no incorporamos el que puedan existir, digamos, nuevas variantes en el sistema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, vamos con algunas preguntas que nos llegaron por escrito. Adriana Aranguren pregunta, dice primero pues que le pareció muy interesante la charla y dice que si podría concluirse que si se reabren los colegios en alternancia es muy importante mantener otras medidas en toda la ciudad. Exacto. Vamos, ese es un punto que creo que es bien importante tener en cuenta, y es que la tarea es de todos. Y de cierta forma, como si usted no puede achacarle las culpas a los colegios o a los centros educativos si todos nos estamos cuidando. Entonces digamos, es difícil reabrir los colegios y mantener los colegios abiertos si esos contactos están, digamos, si estamos viviendo en una ciudad con contactos sin control. Entonces eso es un mensaje súper claro, y es, hey, es posible y es seguro si estamos todos, digamos, en el mismo barco de sigamos cuidándonos, mantengamos las medidas de autocuidado, el uso del tapabocas, la reducción de nuestros contactos y las interacciones en espacios ventilados. Entonces, sí, digamos, es uno de los grandes mensajes que yo dejaría. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, también tiene levantada la mano Natalia Pérez. Entonces, Natalia, te voy a abrir el micrófono. Por favor, sé muy breve con la pregunta. Mi pregunta es que entonces el punto álgido del tema de reabrir los colegios sería el transporte en la ruta, porque es igual un espacio cerrado y pues no sé, los niños cogen el transporte 6 de la mañana y no creo que abran todas las ventanas porque pues van a estar mal, entonces pues ese sería como el punto álgido, ¿no? Ese es uno de los puntos, digamos, y si usted, digamos, el transporte y moderar, digamos, y empezar a incorporar aspectos de movilidad o del transporte en esto, se vuelve algo fundamental. Porque, bueno, en el caso de los colegios, si usted lo piensa, hay estudios preliminares que muestran que es posible mantener, digamos, eso con bajo riesgo si usted mantiene las ventanas abiertas y, digamos, los aforos de los transportes bajos. Pero, digamos, son estudios muy preliminares, pero es algo que hay que seguir evaluando ese efecto. Y en el caso, por ejemplo, de las universidades, usted debería tratar de evitar esa movilidad, digamos, en horas pico, y tratar de, digamos, esparcirlas en horas valle, en donde usted no tenga esos picos o sature, digamos, los sistemas de transporte. Pero eso es algo súper interesante que deberíamos, digamos, que estamos empezando a pensar, y es algo, digamos, hay gente trabajando en la universidad, en la Facultad de Medicina, hay todo un grupo enfocado en entender ese tipo de preguntas, pero es súper crucial ese aspecto, y empezar a medir ventilación en múltiples espacios. Eso es otro mensaje realmente importante. Muchas Muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes.
Bueno, vamos con otra pregunta. Mauricio Edgar Garzón preguntó, le gustaría saber si han contemplado en su modelo la posible presencia de mutaciones más virulentas que se están presentando alrededor del mundo. Creo que esa ya la respondí, pero por ahora no. Digamos, por dos razones. Uno, porque las mutaciones más virulentas todavía no, digamos, no son las dominantes, digamos, entonces usted podría asumir por ahora lo que nos dicen los estudios genómicos, que es algo que también tenemos que avanzar un montón en esta vigilancia genómica, es que todavía digamos, esas variantes más, digamos, todavía la variante, digamos, antigua es la dominante en Colombia. Eso es algo lo que nos dicen, digamos, los estudios de genómica que lleva haciendo el Rosario, acompañado con la Universidad de los Andes y apoyando al Instituto Nacional de Salud. Entonces, por eso, digamos, inicialmente no lo incorporamos. Es algo que eventualmente podríamos incorporar en el modelo. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, alguien está preguntando si este video va a quedar publicado. Sí, mañana les vamos a compartir el enlace, va a quedar publicado en YouTube y en el Facebook del programa de egresados. Y tenemos otra pregunta, esta es de Ana María Lozano. Ella quiere saber si han estimado el riesgo de que los profesores y empleados de colegio mayores de 60 años sin comorbilidades regresen a la presencialidad. Gran pregunta y grandísima pregunta. Es algo que estamos trabajando en calcular y es esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un hogar se infecte dado que vive un profesor o dado que trabaja un profesor en ese hogar? Y como, digamos, nuestro modelo captura o tiene clases de edades, podríamos calcular, digamos, esas probabilidades por edades. Es algo que nos ha parecido súper interesante y súper importante de calcular, vamos, para apoyar ese debate con FECODE. No tenemos los resultados todavía, pero estamos trabajando en eso y es realmente importante. Y eso, gracias por esa pregunta porque es algo muy en lo que estamos, digamos, poniendo mucha prioridad. Muchas gracias, Mauricio. Ahora le voy a dar la palabra a Diana Sarmiento, que tiene levantada la mano. Buenas tardes, Mauricio. ¿Me escucha? Sí. Ok, gracias. Mira, tengo un comentario y una pregunta muy corta. Mi comentario es que efectivamente mi opinión y con el colegio de mis hijos siempre ha sido que el colegio significa no solamente el salón de clase, sino también el punto de recogida, la ruta, la llegada, que es crítica. A mí me parece que la llegada al colegio es un momento crítico que tienen que manejar. Segundo, pues por supuesto el salón de clase. Y tercero, los espacios de descanso. Para mí el colegio significa esos 5 puntos. Bueno, ese es el único comentario. Y la pregunta es, ¿ustedes como universidad han tenido algún contacto con los colegios, con las asociaciones de los colegios? A mí me parece muy interesante que estos estudios lleguen a los colegios. Los colegios han sido muy juiciosos y el colegio, pues digamos que ha sido muy juicioso, pero sí que hay puntos y cositas que a mí sí me parece bien interesante que llegara al colegio de mis hijos, por ejemplo. No sé ustedes, ¿cuál es el plan de ustedes? O sea, ¿cómo piensan, cómo hacen? ¿Están llegando a los colegios? ¿Cómo muestran esta información? Listo. Muchísimas gracias, súper pertinentes las dos preguntas. Bueno, el comentario primero, sí, y digamos, el colegio incorpora, digamos, todas esas etapas y este tipo de espacios son los que a uno le permiten decir, listo, ¿qué deberíamos incorporar
y empezar a pensar cómo deberíamos incorporar. Digamos, ya tuve en cuenta, o ya creo que respondí hace unos minutos, la parte del transporte, que es algo realmente importante que tenemos que ver cómo incorporar. Y la otra es algo que estábamos discutiendo hace un par de días, de cómo modelar la parte de las llegadas, que es un punto álgido, porque si como se funcionaba en el pasado, era siempre se llegaba en el mismo momento, entonces uno tiene que tratar de controlar esas aglomeraciones, entonces eso es algo que estamos tratando y pensando cómo incorporarlo, pero digamos, este tipo de discusiones son las que le permiten a uno encontrar, digamos, ese valor agregado o ese tipo de cosas que uno debería incorporar. Y dos, la pregunta de cómo lo estamos trabajando con los colegios. Esa es la tarea ahorita. Digamos, inicialmente estamos trabajando con algunos, digamos, investigadores en la universidad que han trabajado o estuvieron trabajando con los colegios, principalmente con colegios privados, en programas de rastreo de los contactos por parte de los colegios, y eso es algo que estamos incorporando en el modelo, como qué pasa si los colegios activamente rastrean los contactos. Y dos, quisiéramos empezar a hacer alianzas con colegios para medir estos aspectos de ventilación, de adherencia al tapabocas. Entonces hemos ido, digamos, acercándonos con asociaciones de colegios, con algunos investigadores que trabajan directamente con colegios para incorporar ese tipo de cosas. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ya tenemos otras personas que han levantado la mano. Vamos a ir más o menos hasta las 7:15. Entonces voy a darle la palabra a Sabina Talero. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Mauricio, por excelente presentación. Tengo una pregunta con respecto a un artículo que leí de 2 epidemiólogos de la Universidad Nacional hace como un mes en el Instituto de Estudios Urbanos, en donde ellos hacían un llamado de atención a la necesidad de cambiar o modificar los protocolos que están vigentes desde abril del año pasado con respecto a cosas que tú has mencionado acá y que fehacientemente has indicado que el tema de ventilación es sumamente importante. Y en ese sentido, yo como mamá, pues yo me he acercado, digamos, al colegio de mi hija a hacer, digamos, como la petición o solicitud de que hay un punto clave que me parece, pues, para todo colegio importante y son los comedores. Porque los comedores están en espacios cerrados y aún si las ventanas están abiertas, pues la gente se quita el tapabocas, los chicos, y realmente comer es una actividad social y pues la gente habla de alguna manera, además cuando también mastica. Y la situación allí es que la Secretaría de Salud ha autorizado, tengo entendido en algunos colegios, que pues se utilice el servicio de comedor con 1 metro de distancia entre estudiantes y que la comida se sirva a la mesa. Pero pues a los padres a veces nos dicen que pues si su hijo quiere asistir al colegio obligatoriamente tiene que ir a tomar el servicio de comedor porque pues la ley lo habilita, pero sin embargo la evidencia y lo que están mostrando personas como ustedes que ya con base en nueva evidencia están demostrando que el tema de la ventilación es sumamente clave, pues me parecería importante que pues se ponga atención sobre este tema, ¿no? Sobre lo que decía Diana, me parece, las rutas escolares, los comedores, o sea, espacios en donde difícilmente el tema de ventilación puede mejorarse con solamente abrir la ventana y donde hay intercambio entre varios grupos. Gracias. La respuesta, la respuesta corta, incluso en los comedores, o sea, deberíamos de verdad promover ventilación a, digamos,
capa y espada y tratar obviamente de reducir esos aforos, y entre aforos pequeños o bajos y espacios ventilados, deberíamos, digamos, mantenernos en un escenario de bajo riesgo. Pero sí, muchísimas gracias por hacernos caer en cuenta, digamos, de ese tipo de cosas pequeñas. Digamos, esa discusión de los comedores la tuve hace 2 noches y creo que me la he pasado pensando, listo, ¿qué pasaría si usted no tuviera como ventilación en los comedores? También he estado, digamos, leyendo, también uno asume que los comedores son espacios, digamos, mucho más grandes, por eso es que eh, han estado, digamos, digamos, se han aprobado ese tipo de cosas, pero yo creo que lo que hay que mandar el mensaje grande es como, incluso si usted va a ir a los comedores, todo, trate de buscar alternativas que mantengan esa ventilación en esos lugares. Eso es algo importante. Digamos, esto es sin haberlo modelado y sin sin haberle echado numerito. Digamos, es mi intuición como científico y pues como ser humano. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, vamos a darle la palabra a John Galvez. Por favor, ser muy breves con la pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Les agradezco la invitación. Me parece muy pertinente ese tipo de escenarios, tocar estos temas. Mi pregunta puntual es la siguiente: si en el modelo, o sea, se habla de que los espacios abiertos es lo mejor para poder evitar la propagación del virus, pero digamos en las condiciones climáticas de mucho frío en las mañanas, ¿sí? Es posible que los niños tengan resfriados, como salen a las 5 o 5:30 de la mañana, la ruta los recoge, de pronto todo el día esté lloviendo. Digamos, ese tipo de variables pueden ser tenidas en cuenta en el modelo para mirar si aumenta o no aumenta la probabilidad de contagio. Pues digamos que en términos de susceptibilidad por, digamos, o cambios en la susceptibilidad por efectos climáticos y eso, hay bastante debate todavía en la literatura en general digamos, de coronavirus, pero y yo pensaría que, digamos, sería bastante difícil incorporar esos aspectos en el modelo. Creo que deberíamos, o lo que yo, digamos, trataría de colaborar o de presionar, es como tratar de ver si realmente hay una mayor susceptibilidad o hay un mayor riesgo si si la temperatura o si digamos, los niños están bajo temperaturas mucho más bajas, o pues en general sería la humedad, pero digamos es algo que todavía, digamos, siempre ha habido bastante debate en la literatura en estos temas, y creo que falta estudiar. Si tuviera que darle una respuesta hoy, le diría, no sé. Si tuviera que darle mi intuición a título personal, creo que no debería haber un efecto muy grande de esos aspectos. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, muchas gracias, Mauricio. ¿Te parece bien si damos algunas preguntas en cola? Dime. Si te parece bien que nos alarguemos un poquito más, porque tenemos bastantes preguntas todavía en cola, por ahí hasta las 7:30. Pues sí, dado el interés de la gente, sí, pues, nos sentimos muy halagados de que la gente esté muy interesada, entonces hagámoslo un ratico más. Sí, muchísimas gracias, Mauricio, que además hay bastantes agradecimientos por la calidad de la charla. Entonces, tengo una pregunta de Ana María Lozano, que quiere saber cómo controlan el sesgo de nivel socioeconómico y educativo de los diferentes colegios. También hay otras preguntas relacionadas con esto. ¿Qué diferencia hay
entre los datos de los colegios privados y los colegios públicos? Fantástica pregunta. Respuesta corta, en un par de semanas yo creo que tenemos los resultados de eso, pero estamos incorporando variación socioeconómica en el modelo, digamos, que usted tenga colegios públicos y privados, y en donde usted pueda tener esa heterogeneidad socioeconómica en el modelo. También porque estamos haciendo un proceso tenemos un proyecto, pues Jaime Cascante, nuestro asistente de investigación, está enfocado en eso, en tratar de estimar ese riesgo y esa probabilidad de infección por edad, por estrato socioeconómico. Y si pudiéramos tener eso, nos ayuda, digamos, a enchufar eso en los modelos, digamos, de una forma mucho más calibrada. Entonces, es una gran pregunta y es definitivamente algo que tenemos en la mesa. Dos, también lo tenemos en la mesa porque diferenciar entre colegios públicos y privados nos va a ayudar mucho en las estrategias que pueden tomar los colegios públicos y los privados. Muy seguramente colegios privados con mayor músculo financiero van a poder, además de tener estrategias como ventilación, tapabocas, poder hacer otras estrategias extra como rastreo de contactos y a título personal pienso que esto puede ser una gran estrategia de empezar a pensar como en programas de rastreo comunitario usando los colegios como punto focal. Esto es a título personal, no a título del proyecto. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, voy a darle la palabra a Lena Merchan, que tiene levantada la mano. Adelante. Sí, buenas noches. No, pues felicitándolos por la presentación, muy interesante. Yo quería preguntar, digamos, sobre el modelo para implementar, si el equipo, pues, digamos, ha evaluado el modelo en oficinas, pues, también dependiendo de la edad, no solo en colegios, sino ya, digamos, en el sector, pues, ya laboral, donde, pues, las edades claramente, pues, son mayores. Y ese riesgo y ese estudio, como lo tienen acá en colegios, si ya lo lograron implementar o están en esa evaluación. Gracias. Eso es algo que surgió, una pregunta, y gracias por la pregunta. Eso es algo que surgió en nuestros grupos de trabajo del proyecto, de, hey, ¿qué tal si esta aproximación la usáramos para oficinas? Pero nos dimos cuenta de algo importante, y es que los colegios tienen algo particular, y es que hace, digamos, todo mucho más fácil de modelar, digamos, matemáticamente y computacionalmente, y eso usted tiene a los mismos niños durante el mismo bloque de horas durante 8 horas. Eso no pasa en una oficina. En una oficina estamos con el uno, con el otro. Entonces es más difícil, digamos, el modelar esos contactos es algo mucho más difícil. Nuestro grupo de investigación está empezando una colaboración con investigadores de la Universidad de Berkeley, tratando de medir a punta de encuestas ese tipo de patrones de contacto para ver si tenemos una mayor intuición sobre cómo pasan los contactos en la oficina. Pero inicialmente yo creería que una aproximación de esto es difícil por ese aspecto en particular, que la estructura de los contactos en una oficina es mucho más heterogénea y va variando mucho más durante el día que en los colegios, que uno tiene a los niños, digamos, por bloques grandes o a los niños y adolescentes por bloques grandes de tiempo durante el día. Entonces eso es mi respuesta. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Hay una pregunta de Rodrigo Pozo Hidárraga desde México. Él dice, el cambio del modelo estadístico en México llamado Centinela, manejado a nivel ciudad, determinó una disminución en la credibilidad o fiabilidad en el sistema por parte de la población debido a la falla en la toma de datos en la fuente, que era el sistema de salud. La pregunta es, ¿qué le pasaría a tu modelo presentado hoy
si no existen datos confiables o veraces? Esa es una gran pregunta y esa voy a partirla en dos. Y es todos los ejercicios de predicción y ajuste de datos en los que trabajamos en modelar enfermedades infecciosas, siempre hemos tenido que lidiar con datos incompletos y ruidosos. Eso es algo que no es nuevo y digamos, los métodos que usamos capturan esos efectos de tener ruido en los datos. Nuestros métodos estadísticos dicen, hey, puede haber un ruido y cierto, digamos, error en los datos. Entonces, eso es algo que contabilizamos. Y otra cosa que contabilizamos en nuestros métodos, en nuestros modelos, es el subreporte. Entonces, una cosa, y por eso dije, voy a partir la pregunta en dos, una cosa es contabilizar el ruido y el que usted tenga, digamos, las mediciones de forma estocástica, ruidosa y poco confiables. Uno es eso. Y lo otro, también estimamos ese subreporte. Eso, digamos, eso que no estamos logrando ver. Entonces, es una gran pregunta y me da pie para decir, hey, vean que esto, digamos, la pandemia ha presentado un montón de retos metodológicos, un montón de retos en términos de usar los modelos de forma adecuada, pero también los modelos tienen, digamos, y cómo se usan los modelos actualmente tienen muchas bondades y contabilizan por muchos de esos, digamos, de esos errores en los datos. Entonces, gracias por la pregunta para dejarme aclarar y hacerle un poco de propaganda a lo que hacemos. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, vamos con un par de preguntas ya para finalizar. Luis Guarín dice, soy docente de educación física. Me gustaría saber si el modelo puede predecir aspectos claves en dicho escenario y si existen algunas recomendaciones para el desarrollo de estas clases. Es algo que no hemos modelado. Por ahora todas nuestras interacciones pasan en los salones, pero yo simplemente le diría como, pues, educación física es lo que uno pensaría que es de las actividades más bajo riesgo, pero, digamos, por estar al aire libre, pero es algo que obviamente también implica, digamos, si usted va a promover, si uno va a promover, digamos, actividades que implican contactos y eso, pues es como dejar ir al hijo a jugar un partido de fútbol el domingo o al esposo, pues digamos, ese mismo riesgo que uno encontraría, eso, digamos, inicialmente nuestro modelo no está incorporado. Me encantaría hablar y saber qué tienen en mente para ese tipo de cosas, de aspectos en específico. No, si le soy sincero, no, hasta ahorita digamos, lo pienso y le estoy diciendo mi intuición, pero me parecería fantástico como hablar y tener una intuición mucho más cercana al menos en la parte de educación física. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, en este momento levantó la mano Alejandro Mariño, entonces le vamos a dar breve. Adelante. Sí, muy buenas noches para todos. Aló, buenas noches a todos. Más que una pregunta, quisiera simplemente poner a disposición la experiencia que desde nuestra empresa tenemos en el tema de ventilación. Hemos venido insistiendo desde junio del año pasado al Ministerio de Salud sobre este tema y la necesidad de incorporarlo en los protocolos de bioseguridad. Insistimos nuevamente cuando se contempló la alternancia en los colegios, porque creemos que es un factor muy, muy importante a tener en cuenta.
hemos hecho pruebas en salones que cumplen incluso con la norma técnica colombiana 4595, que es la que establece las características o especificaciones que deben cumplir las áreas pedagógicas. Y vemos con preocupación que incluso el ministerio o incluso la misma OMS sugiere que los espacios cuenten con ventilación natural cruzada. Y las pruebas que hemos hecho es que esto depende mucho de las horas del día. Puede que cuando haya ventilación, cuando haya viento, cuando las condiciones atmosféricas sean favorables, se logren las tasas de ventilación requeridas. Pero es que hay horas del día donde no hay viento y esas tasas de renovación se reducen incluso apenas a un cambio por hora solamente, cuando las tasas recomendadas deben ser superiores incluso a 6 cambios por hora. Quería dejar esa inquietud, que es urgente no depender de la ventilación natural, sino que es importante que las instituciones educativas garanticen las tasas de ventilación mínimas utilizando sistemas de ventilación forzada adecuadamente diseñados. Gracias. Muchísimas gracias. Yo normalmente doy estas charlas por encontrarme gente como usted. Yo soy un biólogo matemático que trabaja en ecología de evolución de enfermedades y no sé de aire y ese es el tipo de cosas que uno quiere encontrarse, como gente que le enseñe y que le diga a uno, hey, ¿cómo deberían ser esas intervenciones? Entonces, y ahí está mi correo la información de nuestro proyecto y si quiere contáctenos y podemos charlar horas y horas en cómo colaborar. Ese es el tipo de cosas que uno quiere encontrar en estos espacios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Entonces vamos a compartir tu dato junto con el enlace para poder ver este video que va a quedar colgado en YouTube y en Facebook. Por favor, no olviden calificar esta charla usando el enlace que aparece en el chat. Y vamos ya con una última pregunta que hizo hace unos minutos Rodolfo Moreno. Él dice, muchas gracias por tan interesante charla. Mi inquietud es, ¿hay algún estimativo de la duración de la alternancia en los colegios hasta llegar nuevamente a la presencialidad? Es una gran pregunta y por ahora nos hemos enfocado en tratar de buscar, evaluar diferentes medidas de alternancia, pero no, y digamos de mantener esa alternancia lo máximo posible, pero digamos que no hemos pensado en ese escenario, pero quizás porque estamos enfocados mucho más en los escenarios a corto plazo y en qué va a venir pasando. Uno asumiría que en el largo plazo, cuando los programas de vacunación empiecen a despegar, uno debería poder ir desmontando este tipo de medidas, pero por ahora no lo hemos contemplado y gracias por la idea. Bueno, entonces con esa pregunta terminamos. Muchísimas gracias nuevamente, Mauricio. Bueno, aquí Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Todas sus preguntas fueron realmente muy enriquecedoras para el ejercicio que estamos haciendo. listo. Bueno, aquí me piden que haga una última pregunta, ya qué pena para terminar, es de Edwin Manuel García. Quiere saber si el modelo analizó los agentes contaminantes de aire en los salones y si lo analizaron, ¿qué papel cumple el CO2? Esta ya es la última pregunta. Muchísimas gracias. Listo. Respuesta corta, no. Respuesta práctica, lo vamos a implementar porque encontramos la forma de mapear esos cambios en el CO2 a la probabilidad de infección. Entonces es algo que podemos hacer y esperamos, digamos, ver ese tipo de cosas. Por ahora,
digamos, el mensaje grande es como, hey, la ventilación sí funciona y tiene un efecto muy grande. Entonces, eso es lo que le podría responder por ahorita. Muchas gracias, Edwin. Bueno, muchas gracias a ti, Mauricio. Entonces ya con esto cerramos el espacio de hoy. Únicamente recordarles que su calificación es muy importante, entonces pueden encontrar el enlace para calificar esta charla en el chat. Muchas gracias, Mauricio. Muy buena presentación, surgieron preguntas muy interesantes y esperamos poder contar contigo un poco más adelante con otro tema. Muchísimas gracias.